Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. En la cumbre europea realizada en el día de ayer, Angela Merkel, la canciller alemana, le dio un baño de agua fría a Theresa May, la debilitada primera ministra británica, y le puso el acento en que la prioridad del bloque de los 27, luego de digamos, el anuncio de salida, vamos a ver qué pasa. George Soros dice que existe todavía la posibilidad de que no haya Brexit, y de hecho Emmanuel Macron le tendió un ramo de olivo a Theresa May diciéndole que podía haber alguna posibilidad de volver atrás. Y lo que los resultados electorales demuestran, en el caso británico, es que la primera ministra fue penalizada por un amplio espectro de la población joven, y justamente esa es la población que votó a favor de permanecer en la Unión Europea. De hecho, en las elecciones todos los nacionalistas, ultranacionalistas, xenófobos, pues prácticamente hasta desaparecieron del mapa. Y es un hecho interesante. Y de hecho, Theresa May planteó en el día de ayer que estaba dispuesta a mantener a los ciudadanos europeos que estaban en el Reino Unido antes del Brexit. Y ya esto es una cesión que muestra debilidad y en cierta medida ecuanimidad en torno a muchos de los aspectos que estaban siendo conducidos con poca destreza entre los propios empresarios que habían marcado cautela en torno al tema de la inmigración y en torno al tema de la City financiera de Londres y el tema del mercado único. O sea, eso de un Brexit duro era un tema que era cuestionado. Pero hay otro hecho muy relevante, y es que justamente Angela Merkel ha estado de acuerdo con el enfoque que Macron ha venido planteando en torno a Europa. Y luego de una política muy clara sobre el tema de la austeridad, en la que no se dio, pues ahora ha comenzado a plantear reservas, variaciones en torno a la posibilidad incluso de lo que pudiera ser un presupuesto de la eurozona, algo que ella no cedió ante las presiones, y que hubiera en torno a ese presupuesto europeo una autoridad que pudiera fijar lo que es la política fiscal y la política monetaria, de manera que a cambio de reformas que Macron viene planteando, pues la canciller alemana ha estado planteando este giro muy positivo para toda Europa. Por otro lado, los 34 bancos que operan en Estados Unidos superaron los test de estrés de la Reserva Federal, que sometió a prueba su habilidad de resistir shocks económicos, mostrando que las firmas están aprendiendo a dominar algunas de las revisiones que se han venido realizando. Todas las entidades sujetas a la primera fase de las pruebas anuales superaron los umbrales mínimos, aunque Morgan Stanley se ubicó por detrás del resto de Wall Street en una medida clave de apancalamiento, sumando 2 años seguidos en que tiene un desempeño peor que sus pares bancarios, en una de las principales métricas del test. El año pasado, durante la segunda fase que examina las propuestas para capital a los accionistas, para pagar el capital de los accionistas, el banco fue obligado a volver a presentar su plan para abordar una debilidad calificada de material. Los resultados de esas rondas serán divulgados la próxima semana. Para el gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell,
que presentó el comunicado en el día de ayer que anunciaba el resultado, que tiene como uno de sus contenidos centrales lo siguiente. Los resultados de este año, 2017, muestran que incluso durante una recesión severa, nuestros grandes bancos se mantendrían bien capitalizados. Las pruebas que se iniciaron después de la crisis financiera 2008-2009 evalúan cómo manejarían los bancos una crisis hipotética, como un desempleo creciente, una brusca caída de los precios de las viviendas o un derrumbe bursátil extendido. Las revisiones han alentado a los 34 bancos a sumar más de 750.000 millones de dólares en capital accionario común desde el año 2009, luego de la gran recesión, con un foco en los negocios seguros y menos rentables, pero más firmes. Las firmas que superaron sin problemas la primera fase generalmente tienen más espacio para realizar pagos a sus accionistas. Las pruebas se han vuelto menos dramáticas en años recientes, con menores fracasos cuantitativos. El Departamento del Tesoro emitió un informe la semana pasada proponiendo que los tests se hagan de forma menos frecuente, que los bancos altamente capitalizados queden exentos de este proceso. Y esto es parte de la desregulación que plantea la nueva política económica. El anuncio de ayer es parte de lo que se conoce como Ley de Test de Estrés Dodd-Frank, que hemos comentado ampliamente en Ecomundo en innumerables ocasiones, que mide el capital de los bancos bajo estrés en 9 trimestres consecutivos. Este año la Reserva Federal proyectó ratios de apalancamiento suplementario en los mayores bancos. El ratio proyectado de 3,8% de Morgan Stanley en una potencial crisis económica fue más bajo, aunque aún por encima del mínimo de 3%. Las autoridades encontraron que en el escenario más severo de crisis, las instituciones habían sufrido cerca de 383.000 millones en pérdidas en sus préstamos. Los reguladores también concluyeron que Bank of America había sufrido un golpe de 26.400 millones de dólares en sus ganancias antes de impuestos bajo ese escenario de crisis. Es decir, que ellos están suponiendo un caso hipotético de crisis y este test es un test para medir la solvencia, la solidez de la banca. La mayor cifra de cualquier firma financiera, la tasa de pérdida de préstamos de 8,1% proyectada por Goldman Sachs fue superada solo por los prestamistas comerciales o emisiones de tarjetas de crédito como American Express, Capital One Financial, Discover Financial Service. Una situación como vive la banca norteamericana no es la que está ocurriendo en la banca europea, que tiene un serio problema de viabilidad y que el margen de intermediación en el momento actual no cubre los gastos. El caso más severo es el caso italiano que hemos comentado ampliamente en Ecomundo. Las comisiones ya representan el 23% de los ingresos netos totales. El problema es que no hay demanda solvente de crédito. Los coletazos de la gran recesión 2008-2009 y el entorno de bajos tipos de interés están penalizando seriamente a la banca de Europa. Y es que justamente con esos bajísimos niveles de tasas de interés y con una situación como la que ha vivido la eurozona de muy bajo crecimiento, bajísima inflación y altos niveles de desempleo, pues indiscutiblemente que la banca se ve afectada porque su nivel de rentabilidad se ve cuestionado. Nosotros vamos a continuar comentando el tema de la banca europea y su contraste con el caso de la banca norteamericana. En el caso de Estados Unidos, el tema de observación es el caso de los créditos a los automóviles y de las tarjetas de créditos. Son elementos que están siendo monitoreados, pero por el momento las pruebas de estrés a los 34 bancos
más importantes de los Estados Unidos ha pasado la prueba. Hay muchos diálogos entre las diferentes corrientes del Partido Republicano para ver si la desregulación planteada por Trump sobre la ley Dodd-Frank es total o parcial, si se hace de una manera progresiva, porque indiscutiblemente es un elemento muy importante para poder mantener bajo control todo el tema bancario. Por otro lado, ha vuelto a aparecer el tema de una nueva propuesta sobre el Obamacare, que también comentaremos más adelante. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.